Bienvenidos de vuelta a nuestro canal de programación y vamos a aprender sobre los inputs and outputs, también sobre los tipos de datos y por último comprobación de datos. Comenzaremos con los inputs and outputs. Los programas informáticos están diseñados para interactuar con los usuarios y el mundo exterior. Un input, que es una entrada, es cualquier información que ingresa a una computadora. La pulsación de una tecla y el clic de un botón son ejemplos de entradas. La instrucción input es la forma más sencilla de permitir que un usuario inserte un valor en su programa. Por ejemplo, acá tenemos la variable con el nombre de mensaje y con un valor de input. Y si ejecutamos esto, la computadora nos va a pedir que ingresemos algo. Así que vamos a ingresar un hola. Y como pueden ver, al ingresar el hola, la función print imprime esa entrada que le hemos dado a la computadora a la consola. Hola. Un output, que es una salida, es una forma que tiene la computadora de comunicarse con el mundo exterior. Un mensaje mostrado en la pantalla y el sonido de un altavoz son ejemplos de salida. Un output, que es una salida, es una forma que tiene la computadora de comunicarse con el mundo exterior. Por ejemplo, un mensaje mostrado en la pantalla y el sonido de un altavoz son ejemplos de salidas. La instrucción print, que ya conocemos, es la forma más sencilla de hacer que su programa de computadora genere una salida, ya que si ejecutamos esto nos saldría en esta parte una salida, que vendría a ser un output. Pasamos a ver los tipos de datos. Los datos vienen en diferentes formas y las computadoras tratan diferentes tipos de datos de diferentes maneras. Comenzamos con el string. Es el tipo de dato de un fragmento de texto. Las comillas le dicen a la computadora que un valor debe almacenarse como una cadena. Por ejemplo, acá vemos tres variables en las cuales tienen de tipo de dato un texto, ya que tiene dobles comillas al inicio y al final de una palabra. Todos los valores de estas variables se les tratan como string, que vendrían a ser cadenas de texto. También, las computadoras almacenan y procesan diferentes tipos de números. Los integers son números enteros sin punto decimal. Pueden ser positivos, negativos o cero. En este caso tenemos tres variables con el nombre de número de niños con un valor de 10, que esto vendría a ser un entero, ya que no se puede poner 10.3 niños. También los colores primarios, que solo existen 3. Y por último, número de transacciones, que vendrían a ser 15. También se pueden realizar operaciones con las variables y nos tienen que dar un entero. Es decir, que si ejecutamos, nos tiene que dar 35, porque tiene que cumplir la regla de que debe ser un entero. Pasamos a float. Es el tipo de datos para números con decimales. Pueden ser positivos o negativos. La forma en que las computadoras operan con valores depende del tipo de datos. Por ejemplo, acá en la variable nota de alumno, con un valor de 10.5. Esto vendría a ser un float. También sucede lo mismo con las variables sueldo y pérdidas, en las cuales tienen números con decimales. Y si realizamos una división entre 10 sobre 4, nos daría 2.5. Todos estos son ejemplos prácticos de un float. Ahora, la forma en que las computadoras operan con valores depende del tipo de datos. Por ejemplo, si damos ejecutar estos dos, vemos que en el primero se realiza una suma y nos da el valor de 8. En la segunda nos da la suma de las dos cadenas de texto Iron más Man y nos da como salida Iron Man. ¿Y esto por qué sucede? Pues cuando se utiliza el operador de suma con valores de cadena, las dos cadenas se unen. A esto se le denomina como concatenación. Por ejemplo, acá tenemos una variable A con un valor de basket y otra variable B con el valor de ball. Y si decidimos sumar estas dos variables, nos daría como resultado basketball. Ahora, todo lo que esté entre comillas se trata como una cadena, incluso los números. Que si le damos a print y ejecutamos, nos daría 360, pero no como número,
sino como cadena de texto. Ahora, no podrás realizar operaciones matemáticas si los números están entre comillas, ya que serán tratados como cadenas. Si damos a ejecutar, pues no nos daría el resultado de la suma, sino nos imprimiría 360 dos veces. Por último, vamos a ver comprobación del tipo de datos. Los datos vienen en una variedad de formas, y tratar datos en el formato incorrecto puede provocar la pérdida o corrupción de datos. El siguiente código genera un error, ya que no puedes agregar un número a una cadena, y si lo ejecutamos, nos explicará que obviamente no se le puede agregar una cadena a un número. Para poder corregir esto, le podemos agregar dobles comillas al número o podemos volverlos en números. Y si ejecutamos, nos daría la suma. Los datos te pueden llegar en el formato incorrecto. Para poder solucionar esto, puedes utilizar la instrucción type para comprobar el tipo de datos almacenados en una variable. Acá tengo dos variables, de los cuales yo quiero saber de qué tipo son. Así que escribimos la función print y la instrucción type para que nos den el valor que necesitamos. Si le damos a ejecutar, nos va a aparecer que el primero es un string, pertenece a la clase string, y el segundo pertenece a la clase de integer, que vendría a ser el entero. Ahora, como dato adicional, la división de dos números enteros siempre produce un valor flotante. Como podemos ver acá tenemos tres variables, la primera con el valor de 4, la segunda con el valor de 2 y la tercera realizando una operación. Y si dividimos, imprimimos, nos dará el valor de 2.0. Ahora unos ejercicios para ustedes. Crear un output que tenga el valor de texto, hola. Después crear un input que tome de valor también un texto donde debes escribir un nombre. Por último, haz una concatenación de los dos. Con la instrucción type, descubre qué tipo de datos hay en el ejercicio 1. Y eso sería todo por hoy.